Bien, vamos a abordar el primero de los temas que les proponíamos al comienzo de Cinco Sentidos. La decisión del gobierno de congelar el tratado de ANI con la Universidad de Jerusalén, ya lo saben, tiene implicancias institucionales, científicas y seguro políticas. Vamos a recibir esta mañana al ingeniero Fernando Brum, director de ANI en el periodo 2015-2020, para conocer una visión desde adentro, desde el conocimiento institucional de esta Agencia Nacional de Innovación, de Investigación e Innovación. Y es un gusto recibirlo, Fernando. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. ¿Crees que de alguna forma que en términos de transferencia tecnológica y acceso a la innovación pierde Uruguay con este congelamiento? Bueno, yo creo que como casi todas las cosas hay que analizarlo como en capas. Y hay una primera capa que es el convenio en sí. Entonces el convenio en sí tiene algunos componentes, son algo así como 129, 130 mil dólares, es un convenio muy chiquito. Tiene un componente que es el alquiler de un local, tiene otro componente que es que haya un coordinador, y después el otro componente son algunos cursos online de emprendedurismo y de ese tipo de cosas. Es decir, componente científico no tiene. Los convenios que se hacen usualmente con universidades o con otras instituciones son convenios que se basan en becas, maestría, doctorado, intercambio de docentes, proyectos conjuntos. Son tres elementos de lo más habituales. Uruguay tiene muchos convenios, tiene un convenio muy grande con la Fundación Fulbright de Estados Unidos, otro convenio muy grande con el Reino Unido, las becas Chevening, que justamente en estos días están saliendo los estudiantes hacia Inglaterra. Tiene convenios con Francia, tiene convenios con el Fraunhofer en Alemania, tiene un montón de convenios con muchísimas partes del mundo y todos tienen esa característica. O son becas, o son intercambio, o son proyectos científicos en común. Pero no hay oficina física. Este convenio no tiene ninguna de esas características. Y ninguno de todos los otros convenios históricos que existen en ANI desde 2008 tienen oficina física. ¿Por qué no tienen oficina física? Bueno, porque no es necesario. Si estamos en 2025, es decir, ya hace muchos años que todos sabemos trabajar a distancia y para gestionar un convenio que en definitiva tiene algún pico cuando hay algún llamado, nunca hace falta tener una oficina ni tener un personal estable en el otro país. Si hay convenios grandes de millones de dólares que se gestionan sin tener una oficina y se gestionan perfectamente y son decenas de estudiantes, por ejemplo, que van a estudiar en el marco de Fulbright sin ningún tipo de problema y sin ninguna oficina. Entonces, hay un primer nivel que es el convenio. Yo personalmente pienso que congelar el convenio no tiene mucho sentido. Lo que corresponde es eliminar el convenio. Este convenio a Uruguay no le sirve para nada. Que pueda haber otro convenio con esas características, intercambio de docentes, intercambio de estudiantes, becas, etcétera, es un tema totalmente diferente que habrá que estudiarlo en un futuro si hay alguna propuesta. Pero este convenio en particular no. O sea que en ese sentido coincidís con Brunini, con las explicaciones que dio con respecto a que es un convenio que no le aporta a Uruguay. Coincido totalmente con Brunini. Los números del convenio los publicó Edgardo Rubianes en un artículo Es más, yo le he dicho a Álvaro, ¿por qué no publica el convenio? Porque en definitiva ahí se ve con total claridad, ¿no? Que no tiene carne, que no tiene contenido. Y si nosotros miramos el Plan Operativo Anual del 2024, que ejecutó la ANI, que ya terminó obviamente, no hay nada del convenio. Y si miramos el 2025, que fue elaborado durante el 2024, tampoco hay nada del convenio. Entonces el convenio no es un convenio real de intercambio científico o de intercambio de emprendimientos y no ha tenido ninguna acción concreta en los meses que se lleva ejecutando. ¿Podemos afirmar que no hubo un solo curso ni un solo Puedo intercambio? afirmar que no hubo ni un solo curso, ni un solo intercambio, ni un solo viaje, que no hubo absolutamente nada de nada. Entonces, primera cosa, este convenio en sí. Segunda cosa, ANI tiene que tener oficinas en el exterior y la respuesta hasta el momento es no. El día que ANI tenga, digamos, un flujo de intercambio con alguna otra organización enorme que pueda justificar, pero hoy no lo justifica ni lo ha justificado todo este tiempo y mi visión es que no lo va a justificar nunca porque realmente, por ejemplo, Uruguay tiene un cónsul en San Francisco. Sí. Que ayuda mucho a todas las empresas que van y que vienen. Pero San Francisco, Estados Unidos es el principal cliente de software del Uruguay. Hay un flujo de gente que viene y que va.
hay muchas empresas vinculadas. ¿No? Ahí hay un cónsul, ¿no? Es decir, que tiene pero además es un cónsul que no solamente se dedica a las empresas de software, se dedica a otro montón de actividades, ¿no? Ahora, Entonces, pero, que ANI tenga una oficina en el exterior. bueno, No pero tiene. ese le falta en el bazar, Fernando, también, ¿no? Ahora sí, seguimos con, digamos, con los aspectos más de innovación, intercambio, pero, a ver, vos tenés un proceso que arranca en el año, creo, 2022, con el expresidente Lacalle Pou recibiendo un premio por parte de una institución de Israel, y ahí él se compromete a abrir algún tipo de oficina, o comercial o de innovación en Jerusalén, que es una ciudad internacionalmente disputada, o sea, y Israel la quiere declarar como su capital, esto contraviene las disposiciones de la ONU. Obviamente, cada vez que un país abre algún tipo de oficina en Jerusalén, genera la reacción del mundo árabe o del mundo palestino. Bueno, lo que finalmente, al parecer, se encontró como forma de cumplir con el compromiso, pero no molestar, digamos, a las partes, es abrir una oficina a través de la ANI. Ese es, digamos, ¿se podría decir que es el trasfondo político o no? Sí, ese es el trasfondo político. Y realmente eso es como un segundo plano. En el primer plano, el convenio, la parte científica, innovación, que no tiene mucho. El segundo punto es Uruguay debe abrir una oficina de lo que fuere en Jerusalén. Bueno, Jerusalén es una ciudad disputada, es una ciudad sobre la cual hay muchas resoluciones de Naciones Unidas al respecto de, llamémosle, de no innovar. Es decir, hay diferentes posiciones políticas. Entonces, abrir una oficina oficial del Uruguay de cualquier ámbito en Jerusalén es un tema político, no es un tema que no tiene nada que ver ni con la innovación ni con la investigación. Es un tema político. Podía haber sido la ANI como podía haber sido, no sé, cualquier cosa estatal o paraestatal. No te voy a decir la Asociación Uruguaya de Fútbol porque es demasiado por el costado, pero la ANI fue una excusa en ese sentido. Fue una señal política que se dio y una señal que hoy, yo leo mucha gente que dice, bueno, pero vamos a perder el intercambio con uno de los lugares más, con más movilidad en el mundo de la innovación. En realidad no vamos a perder nada porque no hay nada de eso. ¿Y se Entonces, podría hacer estaría de acuerdo con hacer un acuerdo directo con la Universidad Hebrea de universidad Jerusalén, sin por necesidad de supuesto. poner la oficina? Tener un acuerdo con la Universidad de Jerusalén de intercambio de becas, de posgrados, de intercambio de equipos científicos, de proyectos conjuntos, por supuesto, ¿por qué no? Como cualquier otra universidad del mundo. Es decir, hay convenios con universidades de Australia, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, Estados Unidos. Es decir, no hay... En ese sentido, creo que no, por lo menos desde el punto de vista estricto de la investigación e la innovación, no corresponde. Después habrá consideraciones políticas, pero vienen como por otro carril. Entonces, este convenio fue un convenio que fue una decisión política que termina generando un debate en el cual se mezclan otro montón de cosas que, por eso yo creo que me parece muy claro que hay que separarlas, ¿no? Y además, fíjate que hasta el momento no hemos dicho una sola palabra de lo que es la situación en Gaza, ¿no? Porque esto es la situación del estatus internacional de Jerusalén, que ya lleva decenas de años, y el convenio en sí. Entonces, yo personalmente creo que la decisión del gobierno, esta de congelar, la palabra congelar no me parece la más adecuada. Yo creo que este convenio no sirve. Si se quiere hacer un convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén, se puede hacer en términos de los convenios habituales que tiene la agencia con diversas universidades del mundo, que básicamente son de intercambio de proyectos y de intercambio de estudiantes. Cuando el gobierno anuncia el congelamiento de esta decisión, argumenta cuestiones políticas, ¿no? Por el contexto que se está dando ahora en Medio Oriente. Ahora, cuando el presidente de la ANI sale a explicar el porqué de este congelamiento, alude a cuestiones técnicas. Entonces, hay una contradicción en las explicaciones del gobierno sobre cuál es el motivo real, Sí, ¿no? ¿Cómo lo ves hay vos? una contradicción. Yo respaldo totalmente lo que viene actuando el presidente de la ANI. Acá hay aspectos técnicos que son muy claros y es más, yo creo que personalmente pienso que sacar el convenio debía haber sido hecho antes y que explicarlo por razones políticas y por la situación actual no es lo más feliz, ¿no? Creo que acá hay un aspecto técnico muy claro que lo que necesita es una decisión técnica.
Después está un aspecto político, si Uruguay debe tener o no una oficina de algo en Jerusalén. Eso no le corresponde a la ANI, le corresponde a Cancillería o a Presidencia, es como un segundo tema. Y un tercer tema es cuál es la relación del Estado uruguayo con el Estado de Israel a la luz de todo lo que está pasando, que tampoco le corresponde, por supuesto, a la agencia. ¿Y qué riesgos implica para una agencia de esta naturaleza quedar expuesta a decisiones políticas, en este caso o en cualquiera? Bueno, la agencia se fundó en el año 2007. Es decir, yo participé, yo estuve en la agencia del 2007 hasta el 2020 en un rol o en otro. Y justamente es una agencia que tiene su propio directorio. Entonces, tener una agencia que tiene un directorio implica que tiene un grado de autonomía importante. La agencia tiene un presupuesto y con ese presupuesto el directorio toma las decisiones y genera sus planes operativos anuales y genera sus estrategias. Entonces, es relativamente independiente del sistema político y la dependencia del sistema político pasa por que el sistema político no se meta en las decisiones técnicas y que si hay decisiones técnicas que tienen impactos políticos, lo que debe hacer el gobierno es decidir, bueno, si este directorio está llevando adelante políticas que no son compatibles con otras políticas del gobierno, entonces hay que sacar al directorio y poner otro. Pero entrar en el micromanagement de que los ministerios o oficinas de la presidencia le digan a cualquiera de las agencias ejecutoras en detalle qué es lo que tienen que hacer en sus planes, etcétera, etcétera, no es lo mejor, porque por algo son agencias. Si no, no serían agencias, serían unidades dependientes directamente de un ministerio. No tiene sentido tener una agencia con un directorio si ese directorio no puede ejecutar sus planes y llevarlos adelante. Si esos planes entran en contradicción con, llamémosle, el bien público, con definiciones generales del gobierno, entonces el gobierno lo que debe hacer es cambiar el directorio, o como ha pasado muchas veces en estos años, que hay decisiones que de repente a un ministro no le gustan o a otro tampoco, y te plantean, bueno, esto habría que cambiarlo. Bueno, la decisión de este directorio es esta. Si el gobierno decide que esta decisión va contra otro, cambia el directorio. Ahora, en el caso a lo que me lleva tu planteo es, la decisión la debiera haber tomado ANI, Sí. y no el gobierno. Hubo una superposición. Sí, personalmente pienso que sí. Hubo, si uno va a la acta de creación de la oficina de la ANI, se encuentra, bueno, que se define, se hace, digamos... Hubo en el gobierno anterior, Sí. hubo un pasarle por arriba a los aspectos técnicos de la agencia por el hecho de crear una oficina. Y en este gobierno hubo como yo llamaría una omisión de no haber cerrado esto rápidamente en el mes de marzo. Claro, porque hubo una comparecencia en abril de las autoridades del Ministerio de Educación y también de Cancillería, Sí. o comparecencias públicas en donde dijeron, no, vamos a seguir. Ante el planteo de la Universidad de la República, que fue la primera que salir firme a decir, no, hay que cortar este convenio, y aparte mandó a revisar los convenios que tenía la universidad con las universidades israelíes, ¿no? Tampoco me parece demasiado razonable el planteo de la Universidad de la República, que fue un planteo básicamente político, ¿no? Pero creo que acá lo primero es desmontar dónde está lo técnico, dónde está lo político. ¿Esto tiene sentido desde el punto de vista técnico? No. Entonces, es una decisión política tener una oficina en Jerusalén. Entonces, tener una oficina en Jerusalén contra decisiones de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, y sin carne, es decir, a cambio de nada, en definitiva, porque hasta se pagaba alquiler por esa oficina, ¿no? Es decir, a cambio de nada, no tiene sentido. No tiene mayor sentido más allá del gesto político que tuvo el gobierno anterior de dar un respaldo instalando una oficina oficial del Estado uruguayo en Jerusalén. No quiero dejar pasar una de las consecuencias que tuvo esta decisión, que fue la renuncia de Salomón Vilensky, que es uno de los integrantes de este Consejo Asesor Honorario de esta oficina de la ANI en Jerusalén. Más allá de la forma en que anunció su renuncia, que generó todo un revuelo, si querés puedes expresarte o no. Bastante folclórica. Bastante folclórica, digamos. Sí, por lo menos, ¿no? Pero ¿qué pensás sobre la crítica que hace al cierre de la oficina? Te la voy a leer textual, porque, digamos, va un poco en contra de lo que planteabas, ¿no? En la carta, cuando pide disculpas por la forma que se expresó, también decía que esta decisión constituye un serio retroceso para Uruguay y para quienes trabajamos durante años en la creación de este puente académico y tecnológico. La oficina no representaba un negocio ni un beneficio económico personal, sino una oportunidad para estudiantes y emprendedores uruguayos de acceder a formación, acompañamiento y desarrollo de startups. Es decir, él le veía justamente potencial a esta oficina.
Sí, o sea, tener un relacionamiento con una universidad de primera línea en cualquier parte del mundo tiene potencial, por supuesto. Y por eso hay un montón de convenios con un montón de universidades. Pero también por eso los convenios se hacen alrededor de los intercambios. Es decir, se hacen alrededor de los intercambios. Si yo puedo hacer un convenio para decir, digamos, los fondos de inversión, los Venture Capital de Israel, se comprometen a invertir tanto dinero en startups uruguayas durante tanto tiempo, o se comprometen a dar servicios de aceleración de empresas con tales características y en lugar de cobrar lo que cobran siempre van a cobrar la mitad o no van a cobrar, ¿no? O cosas de ese tipo. O en un momento que tuvimos un convenio con 500 Startups, un Venture Capital de Estados Unidos, donde ellos vinieron acá, dieron una cantidad de cursos, pero después facilitaron el acceso de las empresas uruguayas al mercado norteamericano. Si esto facilita el acceso a empresas uruguayas al mercado israelí, y si tiene cualquier elemento que realmente implique, si pasa por formar un equipo de investigación conjunta en tal tema entre investigadores de esta universidad con investigadores del Pasteur o de la universidad que fuera o del Clemente Estable, eso realmente, si se perdiera algo de eso, sería importante, ¿no? Es decir, yo coincido que si se pierde un convenio con una universidad prestigiosa, se pierden cosas. Pero como este convenio no tiene carne, como este convenio es una oficina vacía además, a la cual nadie ha ido en todos estos meses. ¿No hay ningún funcionario designado? No, no hay ningún funcionario de ANI designado. Nadie hizo un curso dentro de esa Nadie oficina. hizo un curso. Entonces, si es un convenio vacío, no se pierde nada. Lo que hay es digamos, hay como una exageración de los alcances del convenio y basta con leer el convenio, ¿no? Que en definitiva es un convenio para tener una oficina física, cosa que, yo qué sé, ya hace unos cuantos años que todos aprendimos a trabajar remoto, ¿no? O sea, tener una oficina física hoy se justifica muy poco y solo bajo ciertas condiciones. Entonces, creo que lo que dice Vilensky, si hubiera un convenio de esa naturaleza, si acá dijéramos, esta empresa que está justo por entrar al mercado de Israel se cae, o esta otra empresa que está recibiendo el apoyo de un mentor se cae, o este grupo de investigación que está trabajando en este tema de punta se cae. Pero no se ha caído nada de eso. Si no se ha caído nada. Entonces, si tenés un convenio que estás pagando un dinero por año y si se cae, no se cae nada, entonces ese convenio no sirve. ¿Te consta, quiero volver a lo que hablábamos anteriormente sobre quién debía tomar la decisión y cómo debía argumentarse? ¿Te consta cierta molestia o malestar desde la ANI porque la decisión viene del lado del gobierno y además los argumentos que dan no coinciden con los argumentos técnicos? Eso tendrías que hablarlo con los directores de ANI. No me corresponde entrar en meterme en ese tema porque no estaría yo opinando sobre la cara que puso fulano o mengano en una reunión. Creo que corresponde que se lo preguntes a los directores. ¿Cómo se puede blindar los acuerdos de cooperación científica de los vaivenes políticos, Fernando? Bueno, se pueden blindar básicamente con un respeto de los gobiernos de las características de las agencias. Creo que ese es el blindaje que Uruguay históricamente viene haciendo. Es decir, en Uruguay uno de los ejemplos más claros es el Instituto Nacional de Estadística. Nosotros estamos orgullosos de que el gobierno no manipula las estadísticas como ocurrió muchísimo en Argentina y como está ocurriendo en Estados Unidos en este momento. Entonces, el gobierno no manipula las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. El gobierno tiene un Ministerio de Ganadería y Agricultura que se encarga de una cantidad de cosas, pero el INIA tiene un plan de trabajo donde, por supuesto, intercambia, ¿no? Pero el Ministerio no va al detalle de tal o cual cosa. La ANI tiene sus convenios, la ANI tiene su convenio con Fulbright, con con el otro. A veces necesita el apoyo del gobierno. Cuando se renovó el convenio con Fulbright hace un par de años, como era un convenio de nación a nación, eso pasó por el Parlamento y fue aprobado por unanimidad, ¿no? Sí, hubo un respaldo, ¿no? Entonces, y a veces hay roces, a veces hay problemas.
A veces una agencia toma una decisión que no está bien vista por el gobierno, o a veces un ente autónomo toma una decisión. A veces un presidente de una empresa pública toma una decisión que el ministro correspondiente no está de acuerdo, y ahí lo que ocurre usualmente es que ese director o presidente del ente autónomo es sustituido por otro y se hace ese cambio de rumbo. Pero el gobierno lo que da son rumbos generales. El gobierno plantea el qué y el cuándo. Queremos hacer estas cosas y queremos que se hagan en este marco. El cómo es una decisión de la agencia, ¿no? Si queremos mejorar en innovación, queremos mejorar en investigación, queremos que en estos años se logren estos objetivos, bueno, pero el cómo lo va a decir el directorio, y para eso está el directorio. Si no, no tendría sentido el directorio. Si no, no tendríamos agencias, tendríamos direcciones de los ministerios. Las direcciones de los ministerios, en particular, por ejemplo, la Dirección de Ciencia y Tecnología, el Clemente Estable, por ejemplo. Clemente Estable tiene una gobernanza extremadamente compleja, con participación de los investigadores y participación del Ministerio de Educación y Cultura. Y si uno compara... Está en discusión, pero si uno compara la trayectoria del Estable con la trayectoria del Pasteur, bueno, se notan las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias que se notan? Bueno, el Pasteur tiene una trayectoria muchísimo más vinculada a investigaciones que después terminan en proyectos concretos, creación de empresas, inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Clemente más en investigación de ciencia básica. A mí no me gusta usar la distinción entre básica y aplicada, creo que es una distinción bastante vieja. Hoy se habla mucho de ciencia orientada por curiosidad y ciencia orientada por misión. O sea, si yo estoy haciendo ciencia básica a nivel de ADN para buscar algo que tenga que ver con mejorar la situación con respecto al cáncer, por ejemplo, y aunque esté bien abajo, bien cerca de... ahí estoy haciendo ciencia básica en la nomenclatura vieja, pero estoy haciendo ciencia orientada por misión. Es decir, estoy trabajando para la cura del cáncer. Más allá que lo que yo esté planteando es un tema de largo aliento. Estoy haciendo ciencia básica, pero estoy orientado por misión. Eso se llama tecnología profunda, eso se llama Deep Tech. Ciencia básica. Ahora, que suele ser financiada por el Estado, poco por las empresas. Es más por en el Estado, caso de otros proyectos como el Pasteur también hay intereses privados. Pero si yo estoy haciendo un proyecto para estudiar, y déjame ser un poco provocador, sí, claro, en un artículo que salió, que lo habrás leído seguramente, si yo estoy haciendo un proyecto para investigar, un proyecto conjunto de varias instituciones para investigar la prevalencia del ataque de los gatos a las mujeres con respecto a los hombres, con un sesgo de género, con una perspectiva de género, si estoy haciendo ese estudio, estoy haciendo un estudio orientado por curiosidad, no orientado por misión. Entonces, nosotros hoy en la investigación de Uruguay vemos grupos que trabajan orientados por misión, que están trabajando hacia resolver un problema, y grupos que lo que están haciendo es investigando porque quieren ver cómo es ese asunto, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia que creo que es crucial y creo que es muy importante poner arriba de la mesa y que es muy importante discutir. Entonces, el rol de las agencias tiene que ver mucho con esto. Por ejemplo, la ANI tiene históricamente una posición muy fuerte en cuanto a hacer fondos sectoriales. Los fondos sectoriales son fondos donde hay dinero de la agencia, eventualmente hay administración de la agencia, hay gestión de la agencia, porque es lo que la agencia sabe hacer, y hay interesados. Hay gente que maneja la agenda, por ejemplo, el Fondo de Energía, que fue muy importante para toda la transformación de la matriz energética, estaba compuesto por ANCAP, estaba compuesto por UTE, por la Dirección Nacional de Energía. Pero hay un fondo de investigación en temas de biología, donde el socio es el laboratorio GlaxoSmithKline, que es el laboratorio del Reino Unido. Entonces, esos fondos tienen lo que llaman comité de agenda, ¿no? Donde los involucrados, los socios, deciden qué es lo pertinente y qué es lo no pertinente. Y recién después viene la etapa de lo técnico. Entonces, los fondos sectoriales son una herramienta
para orientar la investigación por misión, porque hay un comité de agenda que es el que define, bueno, en esta etapa con estos fondos nos interesan proyectos de tales tipos. Hoy nos pueden interesar proyectos de baterías, hablando de energía, y no nos interesan tanto proyectos en energía eólica porque eso ya está resuelto. El foco como cambió. Entonces, tener esa orientación por misión es lo que hacen todo el mundo. Más allá de la discusión, la enorme mayoría de los fondos que se dedican a investigación en el mundo hoy están orientados por misión y no se discute ciencia básica, ciencia aplicada, se discute ciencia orientada por misión, ciencia orientada por curiosidad. Fernando, para volver un poco al evento anterior, me quedaría horas hablando contigo de esto, pero ¿crees que este episodio puede servir para repensar cómo de alguna manera se diseñan los acuerdos internacionales en ciencia e innovación? No, yo creo que los ¿Crees acuerdos... que es un episodio aislado? Yo creo que es un episodio aislado, que de los acuerdos internacionales se pasó por arriba de la modalidad con la creación de una oficina física. ¿No? Si hubiera sido una oficina física en Mongolia o en Nueva York, en Manhattan, yo opinaría exactamente lo mismo. Fernando, y te hago esta pregunta. Imaginando que no está en discusión la cuestión política, el contexto político, etcétera, ¿no? Si nos ceñimos estrictamente a lo técnico, ¿crees que sería deseable lograr un acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén, teniendo en cuenta los parámetros que vos establecías? Sí, es una de las 100 universidades más importantes del mundo. También sería importante con la Universidad de Sichuan, o sea... Pero en esta concreta también. Sí, claro, por supuesto. No tengo ningún... Es una cuestión personal, por supuesto. No. O sea, Uruguay yo ganaría. En este momento soy la pregunta es, ¿Uruguay ganaría con un acuerdo de ese tipo? Si el acuerdo tiene carne y es importante y es interesante y tenemos contraparte, ¿no? Porque tampoco podemos hacer un acuerdo para investigar cosas que nosotros no investigamos, ¿no? Tenemos que hacer un acuerdo en temas donde hay contraparte uruguaya, ¿no? Está claro, es decir, haciendo metáfora futbolista, yo puedo hacer un acuerdo para intercambiar equipos de fútbol, pero no voy a hacer un acuerdo para intercambiar equipos de béisbol, porque en Uruguay no se juega al béisbol. Entonces, si es un acuerdo en una disciplina que acá no se trabaja o no hay grupos relevantes, no tiene sentido. La cooperación científica entre países no puede ser usada como herramienta para interceder en un conflicto bélico. No, claro que no. La cooperación científica, la cooperación académica, la cooperación en innovación tiene ciertas características, tiene ciertas pautas que no están escritas, pero que son las que si vos ves los convenios interuniversidades o entre agencias y universidades, son todos más o menos parecidos. Es más, los copiamos todos, ¿no? De algunos originales, ¿no? Y tienen muchísimos años, yo qué sé, la fundación con Fulbright, con Chevening, esos convenios tienen muchísimos años, los convenios con Francia tienen muchísimos años. Entonces ahí no hay nada que inventar, ¿no? Pero tenemos que tener jugadores de los dos lados. O podemos decir, no tenemos jugadores de béisbol en el Uruguay, pero necesitamos el béisbol por alguna razón. Entonces vamos a tratar de formar un grupo. Por ejemplo, cuando Uruguay formó el primer grupo en el año 70 de informática y compró una computadora, acá no había nadie, bueno, se mandó a estudiar al profesor Vidal y al profesor Oshin a hacer sus doctorados en otros lugares del mundo. Uno fue para Francia, el otro fue para el MIT. Eso fue cooperación científica. Estamos hablando de hace más de 50 años. Y el formato era ese que estoy diciendo ahora, ¿no? Tiene que haber jugadores de los dos lados, ¿sí, no? Fernando Brum, gracias por haber visitado la televisión pública esta mañana. Gracias a ustedes. Nos vamos a una breve pausa y continuamos haciendo 5 sentidos.